¿Qué tal, compañeros y compañeras? A petición de muchos compañeros que piden que yo explique en un video los alcances de la mesa tripartita entre la sección 7 y el gobierno de Chiapas, así lo haré, compañeros. Nada más que tengo que hacer necesariamente dos aclaraciones. Primero, agradecer a todos los seguidores en esta jornada de lucha. Pasé de 54,000 seguidores a casi 60,000 con 5,000 amigos más, que esa cantidad es inamovible, ya no pueden, me mandan, tengo muchos, más de 3,000 solicitudes de amistad, pero ya no se puede aceptar uno más. Esa es la razón por la que algunos reclaman, oye Pavel, ¿por qué no me aceptas? Ya no se puede, son 5,000 el límite. Quedan como seguidores y estos ya alcanzan casi los 60,000. Agradecerles a todos, de México y del mundo. Segundo, ratifico que esta charla solamente recoge mi punto de vista, mi visión del movimiento, mi análisis desde un punto de vista muy personal. Nada tiene que ver con mi con la parte del comité ejecutivo al que represento. Esa parte es una visión muy personal. Puede ser mi análisis acertado o puede estar errado, pero es muy personal. Entonces, compañeros, después de esta jornada de lucha tan enorme, tan contundente, tan hermosa, tan rebelde, tan digna, quiero empezar parafraseando, como otras veces los he hecho, a Bertolt Brecht. Y entonces diré, hay maestros que luchan un día y son buenos. Hay maestros que luchan muchos días y son más buenos. Hay maestros que luchan muchos años y son mejores. Pero hay maestras y maestros que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Vean, compañeros, en el contexto de esta jornada de lucha de 72 horas, que es el preludio, el anuncio, la víspera del paro indefinido, inevitable que viene, se dieron las mesas tripartitas acá en Chiapas. Algunos desde la ignorancia cuestionan de que por qué hubo mesa en Chiapas, esa tripartita. Siempre ha habido mesas tripartitas, es un logro de la CENTE, de la CENUN, de la CENTE. Así lo ha hecho Oaxaca, lo ha hecho Guerrero, todos los estados de la CENTE. Así que ese cuestionamiento no tiene ni razón de argumentarlo, puesto que quienes militamos en la CENTE sabemos cómo se opera las cosas en la CENTE. Entonces vean, para los maestros de Chiapas, ¿no? Ahí está la foto que ya el mismo gobierno de Chiapas, Eduardo Ramírez y otros medios a nivel nacional y estatal dieron a conocer, donde se reúne con el comité Mario Delgado, el gobernador, la sección 7, una comisión ampliada de la sección 7, fueron más de 60, pudieron haber sido más porque este gobierno no puso un límite como lo hacía el gobierno anterior y pudo llegar todo el comité, que era lo más idóneo, porque estamos exigiendo el reconocimiento del comité y era el momento para que simbólicamente decir aquí estamos. Bueno, pero se acordó que nada más la comisión ampliada, que son más de 60, y bueno, y así fueron. Perdón, la foto ya es del dominio público, una foto muy curiosa, hay que decirlo, porque aparecen sonrientes los funcionarios, algunos compañeros de la sección 7 también, con una sonrisa que no se oculta, pero lo más curioso es que están todos con el puño izquierdo en alto, todos. Mario Delgado, el gobernador Eduardo Ramírez y la sección 7, que pues, bueno, pues obvio, es algo que caracteriza a la sección 7, el puño izquierdo es el puño que
denota y connota rebeldía, resistencia y lucha. Lo curioso es en ellos, ¿no? Pero, bueno, dicen también que en ese contexto de euforia, hasta el gobernador Eduardo Ramírez pidió que se entonara el himno Venceremos. Bueno, eso ya tiene otra connotación. Eso ya suena a una burla, ¿no? Al movimiento. Porque ¿cuándo, cómo y de dónde ellos pueden entonar el himno de resistencia, de rebeldía propio de las luchas sociales de izquierda? Recordemos que el himno Venceremos es el himno popular del camarada presidente Salvador Allende en Chile en 1970, acaecido por las balas asesinas de la dictadura pinochetista. Pero bueno, ojalá que el venceremos aludido de nuestro gobernador se convierta, se traduzca en concretar los acuerdos a que se llegó, que son acuerdos, por supuesto, muy sustanciales para Chiapas, que tenía todo un sexenio de exigencia y de oídos sordos ante un gobierno torpe, bruto, corrupto, como lo fue Rutilio Escandón, premiado, por cierto, en Miami con un consulado, por este gobierno de Morena a nivel nacional. Y que bueno, entonces decía, hoy nuevamente se aperturan las puertas del gobierno, pero por supuesto hay que dejarlo bien claro, no por benevolencia alguna, no por benevolencia de Claudia Sheinbaum, no por benevolencia del gobierno de Chiapas, sino como consecuencia de la contundente lucha que volvimos a mostrar, que volvimos a organizar. Hay que reconocerlo también, la contundencia de nuestra lucha, los miles de maestros volcados en las calles, no fue tampoco consecuencia de nuestra dirigencia, de nuestros coordinadores, de nuestros secretarios. No, por supuesto que no. Fue consecuencia del hartazgo, de la dialéctica misma de la historia, que ese es su curso, y de la estupidez del gobierno. Que no obstante no cumplir con la promesa de abrogar la reforma del ISSSTE del 2007 de Calderón, intentan atracar, acuchillar con un impuesto más a la precariedad laboral de los maestros. Y eso fue el agua que derramó el vaso, y por eso se volcaron las bases, las masas a nivel nacional, incluso en estados que nunca habían tenido participación en la lucha de esa magnitud. Ahora, compañeros de Chiapas, compañeros maestros, maestras, como dijera el Che, no podemos confiar así ni tantito. Es obvio, es claro que tenemos que negociar con el gobierno, pues él es el patrón, él tiene que resolver. Pero una cosa es hacerlo y otra cosa es convencernos, echar las campanas al vuelo, porque la misma minuta que hoy se firma con Mario Delgado el gobierno de Eduardo Ramírez y el Comité Ejecutivo Seccional, fue la que firmó Obrador con Rutilio y el comité, la misma. Y que pasaron los años y los años y los años y jamás se concretó. Aquí hay una diferencia sustancial y hay que marcarlo, compañeros. Este video lo subiré al Facebook por reels, o sea, por partes, porque hay quienes no logran ver todo el video porque les aburre, y con razón. Dirán mis detractores, Pavel dice puras, ya saben qué. Entonces, pero hay quienes, por supuesto que sí, porque muchos me piden que yo los haga, me saludan y bueno, y eso es gratificante, ¿no? Pero bueno, independientemente, con uno solo que me escuche, con eso que me doy por convencido. Les decía de que hay una diferencia muy sustancial, muy marcada entre el gobierno anterior y este. Para empezar, aquel era un torpe, un bruto. Eduardo Ramírez ha dado muestra de inteligencia, es académico y es muy valiente, ¿no?
En cuestiones de seguridad, nadie puede soslayar los avances que ha tenido y que la sociedad se lo agradece. Entonces, pero hay otro componente que lo hace diferente el gobierno de Eduardo Ramírez al del tristemente célebre Rutilio Escandón, y que es, compañeros, y tú lo sabes, que en el periodo de lucha de 2013-2016, cuando Peña Nieto intentó sepultar la educación pública y convertir a los maestros en famélico ejército de desempleados, en Chiapas estaba el Güero Velasco como gobernador y Eduardo Ramírez era su secretario de gobierno. Eso le da el conocimiento, le da la lectura necesaria y le da la posibilidad, con la inteligencia que tiene, de entender que si con toda la represión que hizo Peña Nieto, con todo el uso perverso del poder que hizo Peña Nieto, en Chiapas los maestros logramos congelar la reforma educativa y echar a andar la comisión mixta a pesar del servicio profesional de docente, obvio, él era secretario de gobierno, él sabe que puede trabajarse así y mantener en paz al Estado y por ende a los maestros y por ende los niños en las aulas. Esa es una lectura mía, ¿no? De por qué Eduardo Ramírez está actuando así. Una, por la experiencia que tuvo cuando luchamos 88 días en el 2013 y 124 días en las calles en el 2016. Él era el secretario de gobierno. También como diputado se pronunció a favor de la solución pacífica del magisterio. Por eso, aunque su secretario su policía de seguridad haya dicho que iba a entambar a los maestros, había bloqueos, no se atrevió a hacerlo, porque también Claudia Sheinbaum dijo de que no iban a reprimir al magisterio en sus justas demandas. O sea, eso queda claro. Reconocen que nuestras demandas son justas. Entonces, compañeros, para no llevarnos un montón de tiempo, ¿qué se logró? En teoría, ¿qué se logró? En teoría, porque mientras no veamos concretados los acuerdos, pues no ha pasado nada. Tenemos una experiencia muy amarga con Obrador y Ratilio, las mismas demandas, la misma agenda, otras firmas, claro, pero no pasó nada. Entonces, miren, ¿qué se logra, compañeros? Otra cosa que sucedió inédita es que se firma el documento entre el comité y el gobierno, pero ya no bajaron a dar a conocerlo a la asamblea para ver si se aceptaba en esos términos o no. Ya llegó firmado, bueno, pero eso ya la historia juzgará si fue el acto bueno o no. Entonces vean, compañeros, dice: la minuta, ya les decía, era igual a la que firmó Obrador, nada más se actualizó porque ahora tiene que firmar el gobierno, no Rutilio. Eduardo tiene que firmar Claudia Sheinbaum y ya no Obrador. Entonces, dice, entre otras cosas así, sin entrar mucho a fondo, el 1 de abril, Caja de Ahorro vuelve a descontar los préstamos vía nómina, los que debemos, Caja de Ahorro. Los omitidos, que son, si no me equivoco, suman 700 o más de 700 en Chiapas, que no estaban en el FONE, el 1 de mayo ya entran al FONE por mandato de la presidenta Sheinbaum. Pasaron años y años y nunca los reconocía el FONE. Lo triste aquí es que los compañeros omitidos que reclamaban su incorporación al FONE, la mayoría, porque yo conozco a muchos, brilló por su ausencia en la jornada de lucha. Eso es lamentable, compañeros. Y ojalá quede de experiencia que solo la lucha, solo luchando, y si bien es cierto, la lucha es tan noble que luchamos hasta por los que no luchan, esto no puede suceder en Chiapas. Luego dice, se recupera
el Comité Ejecutivo Seccional, vulnerado por Obrador y la ley del SICAN-UCICAN en todo el sexenio, hoy se recuperan, vuelven las carteras de todo el comité seccional, mostrando ahí, por supuesto, que sí quieren cambiar las cosas y se comprometen a mandar interinos para que el comité seccional vuelva a sus funciones. Se establece la comisión mixta y las subcomisiones de niveles, de regiones en el NEI, de zonas, etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo podría yo decirlo? Se comprometen a revisar la cancelación de todas las convocatorias unilaterales. Todas es todas. Ahí desde un punto de vista, tal vez ahorita en esta convocatoria ya emitidas, tal vez no se logren cancelar, pero sí modificarlas con un adendum, donde se recuperen derechos de los trabajadores. Bueno, ese es un punto de vista muy personal que ha sucedido en otras ocasiones. Y las subcomisiones mixtas ya les giran, en esta semana entrante ya les giran instrucciones a los supervisores, a los jefes de sectores, para integrar las subcomisiones mixtas. Entonces, compañeros, eso es lo que nuevamente se ratifica ya en este gobierno como un logro de la CENTE Chiapas, gracias, repito, a la enorme movilización que fuimos capaces de demostrar, contundente, organizada, unida, disciplinada. Hasta aquellos que despotricaban contra el movimiento, los vimos ahí. Cuando veían que Pavel se acercaba grabando un video en vivo, parecían avestruces, metían la cabeza sobre las piernas, pero hay que ser cortés hasta con aquellos que ya pues han renunciado a su despotricación y hoy se suman al movimiento. Bienvenidos sean. Vi hasta unos líderes de la sección 7 democrática, como el camarada Delfo, el camarada Bámaca y otros que tuvieron un pasado no tan democráticos, pero ahí estaban. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que se sumen. Entonces, compañeros, y por último quiero mandar un mensaje a los maestros que entraron después del 2007. Ustedes son, compañeros, más que nadie, los que lacera más, embiste más sus derechos la reforma del ISSSTE 2007. Y hoy en Chiapas era gratificante ver cuántos maestros jóvenes habían entendido el mensaje. Porque el gobierno, hay que decirlo, siempre ha actuado con una perversidad. Y antes, cuando no teníamos las redes sociales, eran los medios tradicionales de comunicación los que se encargaban de manipular, enajenar y engañar a la sociedad y a los maestros. Hoy, solamente los ingenuos, por no decirlo con otras palabras, podrán creer que al congelar la iniciativa de ley del ISSSTE 2025, ya ganamos los maestros. Que al congelar la tablita de jubilaciones, ya ganamos los maestros, compañeros. Esta es una estrategia bien pensada, bien diseñada para desmovilizar. Porque hay que dejarlo bien claro. Las luchas multitudinarias en todo el país que se avecinan, Pavel dice como tsunami magisterial y popular, no son para congelar iniciativas ni para congelar tablas. Son, en cambio, para abrogar, arrancar de raíz, que no quede nada, ni punto ni coma, de la ley neoliberal, depredadora, del innombrable, como dice Sheinbaum, Felipe Calderón Hinojosa, y vuelvan los maestros a recuperar la dignidad lacerada, los derechos vulnerados, y puedan entonces jubilarse a los 28, 30 años de servicio, mujeres, hombres respectivamente,
y a gozar de lo que se han ganado con el sudor de su frente, que no se lo ha regalado nadie. ¿Cómo es posible que hablen de austeridad? Y los senadores que tienen un salario nominal, no real. Hay que hacer una diferencia entre el salario nominal y el salario real. El salario nominal es el que aparece en nómina, 131,000. Se hayan aumentado 6,000 más mensual. 6,000 más mensual. Porque no les alcanza, óigase. Porque su trabajo requiere de ese aumento. Y el salario real rebasa fácilmente los 400,000 pesos en pagos de celulares, en pago de comidas, en pago de bebidas, en pago de hoteles, en pago de aviones. O sea, el salario es íntegro, mientras el salario del maestro se despedaza en varias partes para sobrevivir en la calamidad y a veces en la miseria. ¿Es justo? Qué bueno que los padres de familia y la sociedad y los medios, muchos medios, sobre todo los independientes, han entendido que la lucha del magisterio es justa, que pedimos abrogación de la ley del 2007 que depreda la vida del trabajador, el derecho a jubilarnos. Ay, en TikTok me mataba de risa un tiktokero que subió. Está la maestra ancianita con sus lentes, su gorro, tiritando de frío, y los niños ahí, y llega un niño o una niña y le dice: maestra, ¿qué pasó, mi amor? Dice la maestra. Ya me hice popó, yo también, dice. ¿Y ahora quién? O sea, hasta ese grado, por Dios. Eso no está muy lejana de la realidad. Eso pretenden los neoliberales. Y Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad histórica de marcar un antes y un después con los gobiernos neoliberales. Tienen la oportunidad de demostrar el ser o no ser. O está con el pueblo trabajador o está con los atracadores neoliberales. Y ahí lo dejamos, compañeros. Y culmino diciendo: es un punto de vista muy personal. Y gracias por escucharme, gracias por seguirme. Nos vemos en la próxima jornada de lucha, que ya es el paro indefinido, que seguramente será en mayo. Hasta la victoria siempre.